chicos, voy a dar hay unos segunditos porque veo que todavía hacen falta. Entonces ya casi continuamos. Vamos a continuar. Entonces les decía que el ensayo es tomar un tema de la actualidad y ¿sí me escuchan? Profe. Sí, ok. Entonces, tomar un tema de la actualidad, ya sea de la ciencia, de la historia, religión, de lo que ustedes quieran, y empezar a estudiarlo y hacer mi propio análisis. Ese es el ensayo. ¿Por qué? Porque yo puedo criticar ese tema. Por ejemplo, yo puedo decir, no me parece, yo lo haría de esta y esta manera, por supuesto, respaldado y basado en algo, en documentos reales, documentos con autor, ¿verdad? Documentos en una información real y verdadera, ¿verdad? Porque si otra persona va y lee tu ensayo y lo que pusiste es de no tenés idea de dónde sacarlo, simplemente fue porque se te ocurrió, pues tampoco, ¿verdad? Porque la idea es que otra persona pues también enriquezca sus conocimientos, ¿verdad? Este, pero sí, sí es válido que en el ensayo vos digas, no me parece, yo lo haría de esta manera, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en esta parte yo siempre pongo como ejemplo, valga la redundancia, el tema del COVID, ¿verdad? Es un tema de salud, un tema de la actualidad, un tema en el cual es muy extenso, ¿verdad? Podemos decir cómo se abordó, que las vacunas, que las consecuencias de las vacunas, etcétera, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, me parece, no me parece. Y puede ser que otra persona dentro de 10 años también aborde el mismo tema y tenga otra forma de ver el asunto y haga otra crítica. Y también es válido, ¿verdad? Porque es tu punto de vista. En este género es válido tu punto de vista, no como en los anteriores, que ya es el autor y listo, ¿verdad? En una novela, un cuento es el autor, lo que puso y ya. Acá no, acá yo puedo, yo tengo mi punto de vista y es trascendental. O sea, quiere decir que yo puedo tener mi punto de vista ahorita y en el año 2033 hay otra persona y también habló del mismo tema, pero su punto de vista totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, por eso las características del ensayo se refiere a un tema determinado, asunto mediante un lenguaje claro y directo, muy importante, ¿verdad? Subjetivo, visión particular de un autor respecto a un asunto que sea de su interés, ¿verdad? Entonces vean que es subjetivo, es lo que yo pienso, no necesariamente es lo mismo que piense eh, Andrea o que piense cualquier otra persona. Escrito en prosa, extensión más o menos moderada, ¿verdad? Decíamos que también hay ensayos que pueden, este, existen ensayos muy extensos, ¿verdad? Pero no necesariamente. Dice, se establece un diálogo o interrelación con el lector. Los temas son abordados parcialmente, posee carácter didáctico, es crítico, eh, el autor externa su propio punto de vista, cuido de estilo,
lluvias, particularmente en la zona norte. Ahora sí, profe. Ya pudo. Ay, sí, pero viera cómo me cuesta, no sé por qué. Y eso, lo intento un minuto antes por lo mismo. ¿Verdad? Que a usted le cueste tanto. No, quién sabe. Dice mi hija que es por la marca del teléfono. Puede ser. Me dice, mami, es que la marca es Huawei, ya tiene como 4 años. Entonces me dice, la marca es muy viejita para la aplicación, entonces cuesta que, digo, ay, que quería le hago. Sí, ay, ni modo, ¿ah? Sí, dice mi hija que es por eso, porque es muy viejito, digamos, viejito no, tiene 4 años Sí, apenas, sí, sí, pero la aplicación es muy nueva, entonces puede por ser. eso. Ujú. Es Bueno, que aquí estoy. la aplicación no es que es tan nueva, no es que es tan nueva. El Zoom siempre se ha utilizado. Lo que pasa es que antes no se utilizaba tanto. Recordemos Ah, que exactamente, ajá, hasta ahora, después de la exactamente, pandemia. exactamente, fue algo Sí, de lo que nos dejó la pandemia, ¿verdad? Porque el Zoom sí. sí existía. Lo que pasa es que no lo conocíamos. Ajá, No, es que, digamos, aquí la que se usaba era Teams. ajá. Sí, Esa se usaba aquí. Pero y bueno, ya estamos. Cualquier cosa, yo mañana en estos días reviso la de la primera parte. bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Con las características del ensayo. Dice, dialógico, se da una interacción con el lector, variedad de ideas y enfoques temáticos. Las ideas que expone trascienden. El ensayo no está limitado ni por espacio ni por tiempo. Contenido ideológico refleja el pensamiento del autor, ¿verdad? Que es lo que yo les decía. En el ensayo tiene esa particularidad, ¿verdad? Que yo puedo dar mi punto de vista y yo puedo tomar un mismo tema que quizás doña Laura después lo pueda tomar y no va a hablar lo mismo, aunque nos empapemos del tema, estudiamos el tema, indaguemos y demás. ¿Por qué? Porque yo tengo mi punto de vista y otra persona va a tener otro, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea podamos, o sea, que las personas puedan enriquecerse, tener bastante conocimiento de un ensayo, ¿verdad? Ok. Chicos, ¿dudas hasta acá? Mi parte no, profe, todo muy clarito. Sí, ajá. Sí, son temas, estos temas son muy bonitos, en realidad, porque es lo que yo les decía la semana anterior, mucha comprensión de lectura. Es bastante comprensión de lectura y tener en cuenta la pregunta que nos están haciendo, si nos están preguntando el por qué se refiere al género literario, a veces ya nos dicen, bueno, el texto anterior se refiere, o si se refiere al género literario novela, porque, y nos ponen las características, ¿por cuál característica? O al revés, el texto anterior a cuál género literario pertenece. Entonces ahí está en nosotros saber a cuál género literario pertenece ese texto. Ok, vamos a ver. En esta parte dice épocas literarias, movimientos literarios. Estos son más que todos los movimientos literarios. En esta vienen muy poquitas preguntas, de hecho una o dos. Sin embargo, no la vamos a obviar, ¿verdad? No vamos a brincar esta parte porque queremos un 100% del examen, ¿verdad? Tanto en la parte de la prueba escrita, de la redacción, como la parte de selección única. Entonces, vamos a darle igual una leída a las características de cada movimiento literario, igual en la parte, cuando ya venga la práctica de todo lo que hemos ido viendo, y ustedes van a ver cómo sale, cómo lo van a preguntar y van a ver que también en cierta medida va a ser comprensión de lectura también, ¿verdad? El texto anterior se refiere, no sé, al movimiento literario épico o renacimiento, porque, ¿verdad? Entonces, es importante también sí tener claras las características, ¿verdad? Y también tener claro que es mucho de comprensión de lectura. Entonces dice época clásica, características de la literatura.
La clasificación de los géneros literarios que aún hoy pueden ser válidos se debe a Aristóteles. Relata en las epopeyas hazañas de los héroes o pueblos. La lírica no estaba basada en las rimas, sino en la métrica. Teatro se origina en la poesía coral que se cantaba durante las fiestas que se celebraban en honor a Dios Dionisio. Las representaciones mantenían su carácter religioso. El tema era la relación del hombre con los dioses. Se desarrollan tres géneros: la tragedia, en el cual el personaje se enfrenta a los dioses y a su destino; el drama, donde el hombre se enfrenta a sus propias pasiones; y la comedia, donde se enfrentan a otros hombres. Dice Renacimiento, sus características fueron visión antropocéntrica, el hombre es el centro del mundo; la literatura posee un tono estético; la literatura posee un tono estético, pensamiento racionalista, amplitud de temas y contenidos, se exalta al hombre. Temas recurrentes: el amor, lo bello, la vida y sus manifestaciones, y la naturaleza. Entonces, esas serían las características del Renacimiento. Siglo de Oro. Características más importantes de esta época. Religiosidad. El catolicismo inspira las obras literarias y toda manifestación de cultura en España. Espíritu patriótico. El florecimiento de las letras tuvo un sello puramente hispano. Los personajes y ambientes fueron patrios. Monarquismo. Los escritos homenajearon al soberano. Romanticismo. Sus características fueron búsqueda de la magia, preponderancia de la emotividad en desmedro de la racionalidad. Se privilegia el contenido por sobre la forma, existencia de la subjetividad, importancia del yo. Uno de los ejes temáticos es el suicidio. Neoclasismo. Sus características se hallan: literatura centrada en la razón, búsqueda de la perfección. Los sentimientos no tienen mucha injerencia en cuanto lo emotivo. Predomina la función de enseñar, existencia de objetividad para descubrir al hombre y sus características. Postromanticismo. Características. El tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales. De allí que casi siempre acabe en tragedia. El marco de las obras suele ser el ambiente medieval. La escenografía adquiere gran importancia a partir sobre todo de la construcción de locales dedicados exclusivamente a las representaciones. Se prescinde de las reglas neoclasistas, se mezcla verso y prosa, y, y la finalidad no es educar, sino convencer. Vean que aquí hay algo importante, ¿verdad? En el post-romanticismo, ya ustedes saben que es verso y que es prosa. En este tipo de textos está mezclado. Entonces es algo curioso, ¿verdad? Que tiene como esa mezcla, ¿verdad? Vanguardismo, características: rompimiento con el pasado, ruptura de las normas morfosintácticas y hasta de la puntuación, especialmente en la poesía. Búsqueda de lo intuitivo, lo novedoso, el experimento. La lógica pierde sentido, lo original. Culto al yo, valoración excesivamente de los elementos del mundo exterior, ruptura entre el lenguaje y la realidad, presencia del erotismo, búsqueda de la sonoridad. Se explota, por ejemplo, con el uso de la itanfora, es decir, palabras sin sentido como zóngoro, alífera, salumba, pozongo y mayombo. Lo
onírico, referente a los sueños, y lo irracional adquiere relevancia. Se evidencia en la literatura y en otras manifestaciones artísticas la pérdida de la fe, la soledad, la angustia por la vida y el desencanto. Dice realismo. Los rasgos fundamentales del realismo son los siguientes. Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la realidad. Se opone al romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo trascendental. Aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y, y social en el marco del devenir histórico. Debido a su afán verista o verosimilitud, el realismo literario se opone a sí mismo directamente a la libertad, a la literatura fantástica. Hace un uso minucioso de la descripción para mostrar perfiles exactos de los temas, personajes, situaciones e incluso lugares. Lo cotidiano y lo exótico es el tema central, exponiendo problemas políticos, humanos y sociales. El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos de los distintos personajes que son complejos, evolucionan e interactúan influyendo en otros. El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. Ok, entonces chicos, vean que ahí le acabamos de dar lectura a los rasgos o características de los movimientos, ¿verdad? De los movimientos literarios. Igual estudiamos un poquito lo que eran los géneros literarios como novela, cuento, lírica, ensayo, género dramático, ¿verdad? Entonces, ahí los tienen el documento, es importante que lo repasen, ¿verdad? Que sí aprendan a distinguir, sobre todo en la parte de géneros literarios, que sí viene más cuándo es cuento o cuáles son las características del cuento, cuáles son las características de la novela, eh, del drama, del ensayo, etcétera, ¿verdad? Ok, ahí todavía nos queda media hora, entonces voy a descargar el siguiente, el siguiente documento que también, que también es parte, ¿verdad? De lo que es literatura y dejamos la práctica de todos estos temas, este, para una clase extra. ¿Les parece, chicos? Profe, una pregunta. Esto de ese tema de épocas literarias también es importante, aprendérselo bastante bien. Ujú. Viene poquito, ¿verdad? Viene poquito, pero sí es importante que sí lo repasen, ¿verdad? Cuando hagamos la práctica, ustedes van a ir viendo cómo les va a aparecer, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también tengan como ese conocimiento, porque a veces uno dice, uy, me irán a preguntar como las características, o me irán a preguntar, o como usted me decía, ¿verdad? Creo que es Andrea, o me irán a preguntar todo lo que viene ahí, tengo que aprendérmelo todo. Pues no necesariamente, ¿verdad? Pero sí, como que aprendan a distinguir un poquito, ¿verdad? Lo que es una cosa de la otra. Igual. Chicos, es que para serles sincera, digamos en bachillerato es bastante la materia, ¿verdad? Entonces, no es que vaya corriendo, pero sí es importante aprovechar toda la clase, todos los 80 minutos o los minutos que tengamos, ¿verdad? Pero también es importante la práctica, ¿verdad? Y ir resolviendo eh, los temas, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que sí nos da chance este último documento que vimos. Yo no sé si ustedes están de acuerdo a abrir una clase extra un sábado, no todos los sábados, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes tienen también sus obligaciones para poder reunirnos y hacer práctica.
¿Qué les parece? Profe, a mí sí me parece. ¿Sí le parece? Ujú. Sí, porque recuerden que cuando es una clase extra, ya tiene que ser, ¿verdad? Que ustedes estén de acuerdo y hacer ciertos repasos, no ver tema nuevo, porque no es el momento en que ustedes matricularon, ¿verdad? Entonces, ahí cualquiera podría quejarse y con toda la razón, ¿verdad? Porque no es el día que ustedes matricularon. Más sin embargo, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo siempre abro como esa opción, más que todo para ayudarles a ustedes, ¿verdad? A que no se nos quede ni un solo tema, ¿verdad? Y que en la clase, y que ustedes puedan indagar, puedan preguntar, puedan, este, participar, ¿verdad? De la forma que ustedes quieran y también que tengan espacio para practicar. Igual, si alguno no pudiera, pues entonces la clase va a quedar grabada. Entonces tiene la opción de en cualquier momento, el ratito que tengan, de fijarse en la clase, ¿verdad? Que se dio extra. Igual, yo hice un cronograma para mí, ¿verdad? Como para medirme yo y no andar tan en carrera, pero tampoco confiarme en el tiempo. Entonces, si yo digo, no, voy bien con el tiempo, puedo meter una clase de práctica un mismo lunes, y perfecto, ¿verdad? Porque entonces es el día que ustedes saben que se van a conectar. Pero entonces, por el momento podríamos dejarla no para el sábado de esta semana, sino para el siguiente, ¿les parece? ¿Qué hora la dejarían? La hora que ustedes me sugieran. Por mí no hay ningún problema, excepto que no sea en la mañana, ¿verdad? Sino, no sé, como tipo en la tarde, después de las 3, 4, 5, 6, 7, si ustedes quisieran. Sí, profe. Bueno, yo podría como por ahí de las 4, a Ajá, cualquier hora. sí, sí, exactamente. Como yo sé que no puede ser muy temprano porque hay algunos que están trabajando, ¿verdad? O que no salen muy temprano, etcétera. Entonces podría ser, no sé, como tipo a las 6 de la tarde y podría ser una hora, tal vez no toda la hora y media, sino una hora, ¿verdad? Que tendríamos para practicar, hora y 10 minutos o algo así. Profe, un compañero puso que a las 5 y a mí también me serviría a las 5. Está bien, me parece bien. Ujú. Si todos están de acuerdo, no este sábado, sino el siguiente. Entonces, tomamos un examen. Yo les compartí a ustedes en el grupo el del 2021. No sé qué convocatoria es, pero es bastante reciente. Entonces, podríamos tomar ese y de los temas que vemos hasta el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, vamos viendo en ese examen del tema que hemos ya visto y vamos viendo las preguntas y ustedes pueden ir indagando, preguntando, etcétera, ¿verdad? Hasta donde podamos llegar. Entonces, ahí vamos colaborándonos unos con otros. Entonces, de acuerdo a esto, si hay alguno que no estuviera de acuerdo, eh, me lo podría hacer saber por privado, no sé, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Dice visión del narrador. En esta parte, ya nosotros vimos entonces todos los conceptos de géneros no literarios, que géneros no literarios serían de revistas, serían tomados de algún texto del periódico, etcétera, ¿verdad? eh, Vimos las características tanto de los movimientos literarios como de los géneros que sí son literarios, que los géneros sí literarios serían novela, cuento, drama, etcétera, ¿verdad? Acá vamos a ver las visiones del narrador. Recuerden que en estos géneros literarios que ya vimos, la mayoría, en algunas ocasiones, hay un narrador, ¿verdad? Y este narrador tiene tres características, o más bien hay tres tipos de narrador. Uno que se llama omnisciente, otro protagonista y otro testigo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver
las características de cada uno de ese narrador y un ejemplo de él, ¿verdad? Chicos, si ustedes sienten que hay bastante información, traten de ir canalizando, ¿verdad? Y sí les aconsejo que mañana o en los siguientes días vuelvan a tomar los documentos, le vuelvan a dar lectura y también vuelvan, si tuvieran el chancecito, de ver la clase y repasarla, ¿verdad? Dice, visión de, es el narrador que lo sabe todo. Sabe más que los personajes. Narra en tercera persona. No participa de la historia. Se le llama narrador omnisciente. Entonces recordemos que el narrador omnisciente, ustedes pueden hacer alguna anotación, subrayar, ¿verdad? Es, es aquel narrador que no participa del drama o del texto. Él no está participando. Sin embargo, él lo sabe absolutamente todo. Sabe todos los sentimientos más profundos y más ocultos de todos los personajes. Entonces, es una forma de identificarlo. Cuando en el texto ese narrador está narrando sentimientos ocultos de los personajes. Él sabe si están cansados, si están tristes, si están agobiados, etcétera. Y lo sabe todo. Además, algo importante es que está narrando en tercera persona. Quiero decir que no me estoy incluyendo. Si yo soy un narrador omnisciente, yo no narro incluyéndome, ¿verdad? Yo estoy narrando de una forma general, que sería en tercera persona. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, apenas la blanca aurora había dado lugar a que el luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, la líquida perla de sus cabellos de oro enjuagase, cuando Don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, le puso de pie y llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba. Entonces, chicos, les doy chancecito para que ustedes puedan analizar este pequeño fragmento y ustedes analicen si realmente cumple con las características que nos está diciendo que tiene el narrador omnisciente. Y ahí les doy el chancecito, lo pueden analizar. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Ese texto vos lo estás poniendo aquí en la pantalla? Sí, ¿no lo están viendo? No, profe, no Ah, estoy ok, viendo nada. ok, ok. Vale, ¿qué me dijiste? Voy a poner, sí, tiene toda la razón. Ok, vamos a ver, este es el anterior, ¿verdad? Ujú. Dice don Eric que a las 5 a mí me parece bien, si a todos les parece bien y tiene razón él, no es ni tan tarde ni tan temprano. Ya lo puse, dice visiones del narrador. Ahora sí lo tienen ahí, No me aparece, profe. parece. Ok, Me aparece el que estábamos viendo anteriormente, el género lírico. ajá. Ujú. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ujú. Entonces lo pueden analizar si ese texto cumple realmente con las características que tiene el narrador omnisciente.
Ok, ¿pudieron analizar? Ujú. Ahora sí, chicos, ¿qué les pareció? ¿Creen ustedes que este texto cumple con las características de un narrador omnisciente? Sí, profe, porque sabe todo, hasta de las personas que no están ahí en este momento, como en Exact- este caso. Exactamente, ¿verdad? Vean que dice, apenas la blanca aurora había dado lugar a que luciente Febo, con el ardor de sus calientes rayos, la líquida perla de sus cabellos de oro enjugase. Cuando Don Quijote, sacudiendo de la pereza de sus miembros, o sea, sabía que tenía pereza, o sea, sabía algo que quizás si a mí no me lo dicen, pues yo quizás por algunos gestos lo puedo observar, ¿verdad? Pero no estoy completamente este, segura de aquel sentimiento o de aquello que está sintiendo la persona. Se puso de pie y llamó al escudero Sancho, que aún todavía roncaba, sabía que estaba durmiendo. Además, está hablando en tercera persona, no se está involucrando, sino está hablando de una manera muy en general, ¿verdad? Entonces, cuando hay textos así, nosotros tenemos que identificarlo como omnisciente. Recuerde que omnisciente es como Dios nuestro Señor. Sabe el sentimiento, por ejemplo, que tiene ahorita doña Laura, sabe el sentimiento que tiene Will, que tiene Andrea, que tiene todos los compañeros, ¿verdad? Si están cansados, etcétera. O si no les gusta la materia, que quizás la profesora, más que no los tengo presencial, pues no puedo evidenciar tal vez por gestos o por las caritas, etcétera, ¿verdad? Pero Dios sí lo puede saber, ¿verdad? Entonces es igual el narrador omnisciente, ¿verdad? Sabe todo lo de sus personajes y nos incluye además de la escena. Vamos a ver, visión detrás de. Este narrador participa de la historia, pero cumple un papel secundario, pues el narrador no es el personaje principal del texto. Narra en primera o tercera persona. Conoce tanto como los personajes, se les conoce como narrador, testigo. Ejemplo, vean que un testigo es el que vio. Por ejemplo, si yo ahorita salgo a la pulpería y veo un accidente, pues yo no soy el protagonista. Entonces yo regreso a mi casa y yo digo, es que atropellaron a un señor, a un vecino, pasó esto y esto. O sea, solamente lo que yo vi es lo que yo puedo narrar, ¿verdad? Sin embargo, no soy la protagonista, tengo un papel secundario, solamente vi y voy a narrar solamente lo que yo vi. Yo no voy a narrar sentimientos, no voy a narrar qué pasó antes ni qué pasó después, porque como les digo, solamente soy el testigo. Y vean en el ejemplo, todos conocíamos con el sugestivo apodo de Sususa a un pobre zapatero de ojos azules pequeñitos perdidos debajo de la espesura
hirsuta de sus cejas grises, que cuando se rasuraba producía la cómica impresión de que los bigotes se le hubieran subido a la frente. Entonces, ¿qué es lo que está expresando en ese texto? Las características del zapatero, que Las tal vez él características. lo conocía y Exactamente, y son ujú, características que yo puedo observar, ¿verdad? Porque vean que son físicas, ¿verdad? Vean que no, ahí él no está narrando sentimientos, ¿verdad? Sino simplemente son características el cual yo puedo observar. Yo puedo decir no, características físicas de cualquiera de ustedes porque las puedo observar. Sin embargo, si yo no conozco tanto la vida de cada uno de ustedes, pues no puedo narrar sentimientos, ¿verdad? Porque no conozco nada de eso, ni ninguno me ha confiado nada de sentimientos ya más profundos. Entonces, por tanto, el narrador testigo nos tiene un papel secundario, ¿verdad? Narra solamente lo que ve, narra en tercera o primera persona, ¿verdad? Y es característico, ¿verdad? De que es solamente lo que ve, no se incluye, ¿verdad? Como un protagonista. Vamos a ver la parte, el tercer tipo de narración, de narrador, perdón. Dice visión detrás de. El narrador relata sus propios acontecimientos. Acá sí soy protagonista. ¿Por qué? Porque si yo vengo y lo relato, el accidente que tuve, ahí fue mi accidente, ¿verdad? Fue mis acontecimientos. Lo hace en primera persona porque siempre el protagonista va a decir yo, me pasó, eh, etcétera. Va a utilizar ese tipo de pronombres, me pasó, yo hice, yo vi, ¿verdad? Se le llama narrador protagonista, conoce lo mismo que los otros personajes. Ejemplo, mis trabajos, vean acá, donde inicia con un pronombre donde se está refiriendo a él mismo. Mis trabajos empezaron al referido en un jardín de Tebas. Toda esa noche no dormí, pues algo estaba combatiendo en mi corazón. Me levanté poco antes del alba, mis esclavos dormían. La luna tenía el mismo color de la infinita arena. Un jinete rendido y ensangrentado venía de oriente a unos pasos de mi rodo del caballo. Ok, entonces vean que ahí sí está contando algo de sí mismo, ¿verdad? Vean que más adelante en el texto dice, toda esa noche no dormí. ¿Quién no durmió? Pues la persona, ¿verdad? Dice, pues en algo estaba combatiendo en mi corazón, ¿verdad? Entonces vean que se refiere completamente y dentro del texto a él mismo. Entonces vean que en esta parte es como más fácil identificarla, ¿verdad? Cuando hay ciertos pronombres, ¿verdad? Que se refieren, pronombres personales a él mismo, pues ya solamente con eso ya estamos identificando